Buenos días, muchachos, ¿cómo ha pasado? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, gusto de tenerlos aquí. Ya creo que vamos a comenzar como en 2 minuticos. De todas maneras, si hay interrupción en la señal, no se retiren porque ustedes saben que llovió anoche y entonces ya estaba presentando problemas acá, por eso no me había conectado de rato. Es una espabiladera que tiene el computador. Voy a ir pasando lista con el fin de ver quién es el que quedó en este curso. Yo les mandé en el fin de semana un correo que decía de que ya estábamos cargando información en la plataforma de Cintia. Y eso le hicieron una reforma en estos días, entonces siempre es bueno que ustedes estén también pendientes de eso. Porque como les había dicho, las evaluaciones se van a hacer por ahí por la plataforma. De hoy en 8 comenzamos con la primera evaluación. Vamos a hacer un quiz sobre lo que vimos la clase pasada y lo que vamos a ver hoy, que es complemento de lo mismo. O sea, la clase pasada y la de hoy corresponden a un solo tema, que es la propagación de plantas e inicio de la agricultura. Eso incluye los 2 juegos de diapositivas y el capítulo que habla del desarrollo de la agricultura y las poblaciones complejas. El capítulo de un libro que yo les envié. Entonces, eso es para de hoy en 8, para que vayan estudiando con tiempo. Si la clase de hoy termina temprano, no se retiren. Aprovechen el tiempo para leer. Recuerden que ustedes tienen compromiso conmigo hasta las 11 menos 1, hasta las 10:59. Entonces aprovechen ese tiempo para leer, no se vayan a estar distrayendo. Bien, comienzo pasando lista. Entonces me contestan fuerte y claro y después me dicen quiénes más están. Almanza Brian. Buenos días, profesor. Presente. Okay. Aquí estoy. Contreras Angeli. Presente, profe. Guavita Dueñas. Presente, profesor. ¿Cuál es su nombre?
Mari Alejandra. Ok. Guavi- Julio Martínez Ana. Ana Julio. Méndez Paola. Presente, profe. ¿Es Paola o Paula? Es Paula. Paula, ok. Negrete Laza. Presente, profe. Su nombre. Luisa Fernanda. Correcto. Polo Yesney. Presente, profesor. Rosario. Presente, profesor. ¿Cómo es tu nombre? Eduardo Rosario Villalba. Ruiz Fabián. Ruiz. Humanes Martínez Neil. Humanes. Isasa Sirli. Isasa. Ay, Abrián. Peña, Peñate Felipe. Buena, Emer. Peña, Peñate Felipe. Reyes Padilla Ángela. Seña Vázquez Jaime. Bueno, entonces dígame quién más está aquí para ir anotando. ¿Alguien que Yo, profesor. Emer González. De uno. Emer González, profesor. ¿Cómo? Seguro. Emer González. González. González Montes. Eso. Listo, ¿qué más? Andrés Felipe Montiel, profe. Montiel. ¿Qué más? Almanza Páez. ¿Cómo? Almanza Páez. Brian. Ya, usted me llamó, profesor. O sea que hay dos Almanza. No, señora, hay solo uno. No, el mismo. Carajo. Bueno, otro. Rafael Antonio Mejía Carey. No, el apellido primero. Mejía Carey. Peña. Mejía Carey. Mejía. Otro. Contreras Gómez. ¿Está Contreras Ángel y Contreras qué? Gómez. Joven. Darío. Otro. ¿Listo? Profe, Cantero Rojas. ¿Cómo? Cantero Rojas. Jesús Daniel. Cantero Rojas. ¿Listo? Bueno. Hoyos Otero. Entonces, vamos a iniciar. No sé si tuvieron, yo espero que no hayan tenido ningún inconveniente con la lectura, ni con ningún tema. Profe. Dígame. Hoyos Otero. Hoyos. Sí, señor. ¿Tu nombre? María Camila. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que yo no llamé?
Bien, entonces ya vamos a comenzar, son las 7:15. Nos hemos atrasado 15 minutos. Entonces me dicen si van bien las diapositivas. ¿Ven bien? Sí, profe. Sí, Listo. Vamos a comenzar entonces despacio. Ya el que se quedó afuera se quedó porque no puedo estar interrumpiendo, echando para allá y echando para adelante y para atrás. Bien. Entonces nos habla del título de la propagación de plantas y hay una pregunta, ¿qué es eso? Entonces simplemente decimos que es una de las ocupaciones fundamentales que tiene la sociedad. ¿Por qué? Porque persigue la producción de alimentos para la gente. Ustedes saben que sin alimentos no podemos vivir. Entonces es una ocupación de las más importantes del mundo, es la propagación de plantas. Y dice que esta se realiza mediante la producción de nuevas plantas a partir de ciertas estructuras que tienen las plantas que ya están desarrolladas. Esas estructuras, ya hemos visto que si son plantas de propagación sexual, entonces serán semillas. En otros casos serán tallos. Y si son de propagación vegetativa, pues serán secciones de tallo. Ustedes saben que hay diferentes tipos de tallo. Les decía que hay diferentes tipos de tallo. Tallo modificado. Por ejemplo, el tallo aéreo que todo el mundo conoce. El tallo leñoso. Están los tubérculos. Diferentes clases de tubérculos. Nosotros normalmente estamos solamente familiarizados con dos tubérculos, el de la papa y el de ñame. Pero entre las plantas hay una gran cantidad de especies que se reproducen por tubérculos y sobre todo especies de acá de América son reproducidas por tubérculos. Bien, entonces por eso la propagación de plantas es considerada una actividad de gran importancia porque produce alimentos para la sociedad y lo hace aprovechando ciertas estructuras que tienen las plantas ya desarrolladas. Como les había dicho, secciones de tallo, esquejes, injertos, semillas, etcétera, etcétera. Aquí cerquita, del lado derecho, vemos una imagen donde están las fases de la luna. Eso es una creencia que tenían los viejos. Porque ya los viejos se están muriendo. Los de los últimos viejos que ha quedado soy yo. Entonces, los viejos antes en el campo tenían una creencia de que no se podía cortar madera en luna nueva porque se le caía polilla, que no se podía cortar, digamos, postes para la cerca porque no pegaban y así. Entonces, siempre como es algo que se usó por mucho tiempo, pues se le ha dado tratando de explicar qué es lo que pasa. Y entonces lo que están diciendo es que dependiendo la fase de la luna, así será el contenido de agua que tienen las plantas en el tallo. Y entonces dice que cuando la luna está llena, hay mayor contenido de agua en el tallo de las plantas. Y que por lo tanto, si uno las corta ahí, de pronto se dañan, porque están muy suculentas. Esas son unas pequeñas explicaciones que hacen ahí. De todas maneras, eso es discutible. Porque
la gente dice también, los astrónomos y eso, que la luna siempre le da la misma cara a la Tierra. Siempre le muestra la misma cara. Porque la órbita de la Tierra, de la luna a la Tierra demora 28 días y una vuelta de la luna, una vuelta de rotación, demora 28 días. Entonces siempre le está mostrando la misma cara a la Tierra. O sea que ella no es que a veces va a estar más cerquita y más lejos. Entonces yo ese cuento de que la planta tiene más agua, menos agua, eso hay que mirarlo en detalle. No estoy diciendo que sea mentira porque no tengo evidencia para eso. Pero tampoco se puede uno tragar cuentos así tan fácil, ¿cierto? Hay que analizar. Profesor, son mitos de los abuelos. Sí, eso eran cosas de los abuelos. Bueno, arriba a la izquierda encontramos una señora, eso es en el África, por allá, una señora trabajosa. Ojalá uno encontrara acá en Colombia mujeres como esa. Acá se pintan en las uñas y hablando por teléfono. Entonces está una señora trabajando, demostrando de que la actividad de propagación de plantas, la mujer tuvo un papel fundamental en el desarrollo de esa actividad también. O sea, no es solamente mostrarla por mostrarla, sino para indicar de que la participación de la mujer en la propagación de plantas ha sido y sigue siendo de importancia. Y en una bandejita que están abajo, ustedes ven, esas son unas plantas de ñame. Eso fueron obtenidas aquí en la Universidad de Córdoba cuando yo era director del laboratorio, el laboratorio de cultivo de tejido, y habían unos proyectos para producir ñame para entregarle a los campesinos y esas cosas. Bueno, entonces es una imagen que tenemos ahí. Un sistema de propagación de plantas de ñame que se propagan vegetativamente. Bien. Voy a revisar un momentito a ver si hay alguien. No. Encontramos aquí una planta de manzano de las musáceas que tiene como 9 racimos, la misma planta. Hola. Entonces, eso existe y eso es parte de la variabilidad genética que existe en el mundo. Simplemente para llamar la atención. Y la otra cosa que yo les dije, que cuando la persona quiere propagar una planta es porque le gusta, porque le llama la atención, porque considera que es buena. Entonces, en este caso, imagínense que uno va a una finca por ahí de paseo y encuentra una mata de esta que produce varios racimos. Enseguida le dice, señor, hombre, regálame un colitito, una semillita de esa planta. A llevársela porque le llama la atención, porque considera que vale la pena sacarle cría. Yo no sé la tuya. ¿Cómo logramos eso, profesora? Eso es natural. Eso no es influencia del agrónomo ni del agricultor. Eso es una planta que tiene esa característica de producir varios racimos. Eso va en la genética. Dígame. Si yo pido el tallo o la semilla, es probable que me salga la planta con las mismas características. O sea, Lógico que te va a salir igualito porque esto es una planta de propagación vegetativa. Y tú tienes que pedir, son lo que la gente dice que colino, pullones, es de la parte de abajo. ¿Right? Porque el plátano no echa semilla sexual. Porque el plátano es un híbrido y tú sabes que los híbridos de por sí son estériles. Entonces, este se propaga vegetativamente. O sea, si tú coges un colinito y lo siembras y lo cuidas, te sale una planta igualita que esta. Tú lo que tienes que hacer es darle buen cuidado para que tenga buen nitrógeno, buena agua, la cosa, que no se la vayan a comer la gallina cuando está pequeña y eso. Pero la parte genética te sale igualita. Bien. Del lado tenemos ahí una caricatura que dice que la persona debe, cuando la persona tiene un objetivo, tiene un sueño, debe hacer todo lo posible por alcanzarlo. Y entonces le dicen el chiste, bueno, por lo menos si no lo alcanza, por lo menos pues adelgaza, corriendo detrás de su sueño.
O sea que de todas maneras no va a perder tiempo. Eso, digamos, en el caso de ustedes, quiere decir que si ustedes quieren ser buenos profesionales, que quieren cambiar de vida, de cosas de esas, pues hay que luchar y hay que luchar y hay que estudiar y hay que trasnocharse y hacer el esfuerzo necesario para alcanzar el sueño que todos tenemos, que es de al final tener una familia con buenas condiciones, por lo menos económicas, sociales y económicas, ¿cierto? Entonces, a correr todo el mundo detrás de su sueño. Este es un señor, ya este es un regaño, donde él dice que hay mucha gente que se la pasa despidiendo y echándole las culpas a otro. De si hay algún problema, la culpa la tiene otro. Y entonces este señor dice, no, señor, muchas veces la culpa la tiene uno mismo. Claro, que dice que ustedes, eso es un tipo ya mayor y le está señalando a los muchachos, que la culpa la tienen los muchachos. Entonces dice, la culpa es usted porque no le gusta leer. Hay veces que la gente ya no lee, sino que medio escaramuza ahí en el celular y listo. Gente que no le gusta estudiar, que no se trasnocha estudiando. Gente que no le gusta madrugar, sino que levantarse como a las 9 de la mañana. Gente que no quiere trabajar, sino que todo se lo den. Las mujeres. Gente que vive esperando que sea viernes para irse a discoteca ahora que se acabe la vaina del coronavirus. Están pendientes de cuándo van a abrir la primera discoteca para irse. Gente que solo piensa en fiesta. ¿Quién viene? ¿Quién va? ¿De quién es el último concierto virtual de la muchacha esa que pasa en Cuera, de Ana del Castillo y todo eso? Están pendientes del TikTok. TikTok, ese se la pasan bailando. Gente que le gusta tirar pinta y bregar y fanfarronear. Hay gente que se preocupa por cosas que no tienen importancia. Yo he visto gente peleando porque Messi es mejor futbolista que Cristiano Ronaldo. Y forman cipote de discusión por eso. Eso a nosotros no nos interesa. Si el uno es mejor, déjelo. Y si el otro es peor, déjelo también quieto. O peleando por el Nacional, que es hincha del Nacional, y el otro es hincha de allá de Bogotá, y se matan, se apuñalan por esa vaina. Profe, ¿y usted de qué es hincha? Porque uno es hincha del Nacional y el otro es hincha de Santa Fe o de Millonarios. ¿Usted quién es, profe? Gente que habla mucha paja y no hace nada. Bien. Gente que se vive quejando de que no tiene oportunidades en la vida. Y así, una serie de cosas que la gente se queja, pero no hace nada por cambiar de situación. Entonces ahí es donde enchaza con la foto anterior de que dice, hombre, si usted realmente quiere llegar a alguna parte, pues métale ganas. Bien. Entonces, en la clase pasada, yo les había dicho de que, bueno, primero el hombre era nómada y andaba por ahí en grupos pequeños de 20, 30 personas con la mujer, con los pelados, la mujer pipona, recogiendo lo que encontraran por ahí para comérselo. Y si había que un animalito que lo podían coger, pues también lo mataban y se lo comían. Y donde se lo cogía a la noche, ahí dormía como el pavo. Pero que después, poco a poco se dieron cuenta, bueno, encontraron una cueva para dormir, entonces dormían en la cueva, salían a dar la vuelta, regresaban a la cueva y se dieron cuenta de que cuando se le cayó una semilla y caía en un buen sitio, pues germinaba y producía una nueva planta, y que cuando cazaban algún animal grande y quedaban residuos, se iban acercando ciertos animales como los lobos, para comerse los residuos. Y así poco a poco, el lobo se fue haciendo amigo del hombre y se domesticó. Dicen que de los primeros animales domesticados fue el lobo, que al final se convirtió en perro. Perdió ciertas características salvajes y se convirtió en perro. Entonces ya quedó
la familia con el perro y eso le facilitó la cacería y poco a poco iba sembrando planticas cerquita de la cueva. Entonces ya tenía dormida, tenía animales con quien facilitar la cacería y tenía plantas produciendo comida ahí alrededor de la cueva y así nació, se volvió entonces sedentario. Y entonces había un grupito aquí y un grupito por allá y con el tiempo se formaron pequeñas poblaciones y a medida que había más gente se necesitaba más comida y producían más comida y había más gente, nacía más pelado y esas poblaciones se unieron y con el tiempo eso produjo una población grande y ya tuvieron que buscar formas de administrarla. Y ahí aparecieron las nuevas especializaciones del trabajo y aparecieron las razas, las clases sociales y llegamos al mundo donde estamos hoy. División del trabajo, división de clases y diferentes ocupaciones. Entonces, en la medida que el hombre ha aumentado su población, todos los recursos que utiliza los saca de la tierra. Todo lo que necesita para vivir lo saca de la tierra. Y entonces, ¿qué hace el hombre? Saca alimentos. Como sea robado, sacado o sembrado, el tipo necesita alimento para la familia y lo saca de la tierra. Necesita especies para hacer vestidos, que ya habíamos dicho, algodón, lino, etcétera. Necesita recursos para protegerse, para hacer un albergue, para hacer una vivienda. Esos recursos pueden ser madera, ¿cierto? Tiene la casita de madera, puede ser cartón, puede ser tierra, bloque, etcétera. Y necesita algunas especies para entretenerse, para divertirse. Yo les había dicho, ejemplo, el totumo. Ejemplo, la mata de lata, la mata de corozo. Ejemplo, la mata esa de que flautemillo que llama la gente con la que hacen las gaitas. Y así, cantidades de especies que el hombre usa para entretenerse, para divertirse. Todo eso lo saca de la tierra. Bueno, y la población en aumento. Porque la casa está sola. La mujer está ahí sola y el tipo está ahí solo. No hay más nada que hacer. Más peladito. Entonces, al haber más gente, se necesitan más recursos. O sea, más alimentos, más vestidos, más albergues, más entretenimiento. ¿Y eso de dónde lo saca el hombre? De los recursos naturales que tiene la tierra. Y muchos de esos recursos se van agotando, Los que son no renovables. Se acaban y se acaban. Y eso trae un efecto sobre el paisaje geográfico. Trae desequilibrio y trae deterioro. Los ejemplos más claros que todo el mundo ha visto. Yo no sé si ustedes han viajado por allá por el lado de Ayapel y de Caucasia y eso. El Bagre y todos esos pueblos que hay por allá, donde hay minería ilegal. Eso han volteado la tierra derecho y al revés. Y ahí no quedó paisaje geográfico por ningún lado, sino que hay un deterioro ambiental y un desequilibrio ambiental. Y hay contaminación de las fuentes de agua, de la ciénaga de Ayapel, y de la ciénaga de Ayapel le echa agua al río Cauca, y el río Cauca le echa el agua al río Magdalena. Y nosotros nos comemos los pescados del río Magdalena y el bagre, cuando en tiempo de Semana Santa, el bagre que viene de por allá de esos pueblos de Magangué para arriba, todo ese bagre está contaminado con mercurio y nosotros no lo comemos. Eso es un deterioro del medio ambiente, porque el hombre buscando más y más recursos naturales. Hay unos recursos naturales que se clasifican como básicos, son los que necesita la persona para comer, para sobrevivir. Entonces, lo primero lo encontramos en el suelo. Es un recurso natural y que el hombre lo utiliza para desarrollar sus actividades agrícolas
sus actividades ganaderas y todo lo que tiene que ver con la construcción. Ahí están ciudades, casas, edificios, centros de recreación, carreteras, etc. Luego están los animales, otro recurso. Y entonces esos animales pueden ser domesticados, como el caso de la gallina, como el caso del pavo, como el caso del perro, el cerdo, el ganado, etc. O pueden ser animales que no ha domesticado. Por ejemplo, antes había venado, había conejos y esa cosa, y el hombre lo utilizaba, ya eso se ha acabado. Va, profe, para acá. Sí, hombre, mándame una pata de vaina de eso. Vamos a negociarlo. Y hay animales que se cogen para alimentos y animales que se cogen para trabajar. Por ejemplo, el caso del caballo, el caso del pobre burro, que la gente lo coge para trabajar. Dicen que se haga que en Chinú, dicen que en Chinú hay un matadero clandestino que mata burro y mata caballos de esos huelengues y lo meten por ganado, por carne de ganado. Dice la gente. Yo no estoy diciendo eso. No se dice la verdad. Entonces, esos animales se cogen para trabajar y se cogen con fines alimenticios. Ahora, comer caballo no tiene nada de malo porque es un animal sano. De los animales más limpios que hay es el caballo. El caballo lo que come es hierba. Pero entonces tiene que ser un caballo saludable, un caballo joven. No, ya no comerlo cuando está enfermo, cuando está todo llagoso, el huelengue, toman quico y esa vaina, no. Y lleno de garrapatas. Hace tiempo, cuando yo era joven, yo estuve en Argentina y allá es normal que se crían caballos para el matadero. Pero como les digo, son caballos saludables que son criados exclusivamente para matarlo y para comer carne de él. Bueno, encontramos también recursos que son los minerales de los que estábamos hablando hace rato. Esos recursos pueden ser metálicos, como en el caso de hierro, el caso del oro, plata, níquel, ahí en Cerro Matoso, o pueden ser de tipo combustible, como el carbón, como la hulla, como el petróleo, o como el gas natural. Y encontramos la gema, la parte brillante, lo que usan las mujeres para adorno. Entonces hay esmeralda, que hay zafiro, que hay diamantes, que hay cosas de esas, ¿cierto? Por otro lado, encontramos los bosques. Y los bosques, pues el hombre lo está utilizando para sacar madera para diferentes utilizaciones, desde muebles, construcciones, etcétera. O saca pulpa de madera, porque ya no hay esos árboles de madera viejos, sino ahora es una madera blandita. Entonces hacen pulpa de ella y hacen papel y hacen cosas. O sacan resina, como el caucho, u otro tipo de productos que sacan del campo. Y están los mares, las grandes masas de aguas, incluye mares, ríos, lagos, lagunas, etcétera, donde básicamente se utilizan para la pesca, o se utilizan para el transporte, o se utilizan para generar energía eléctrica, como el caso de Urrán, o se utiliza con fines de diversión. Yo no sé si ustedes vieron, yo creo que ya hace como 2 años, o un año largo, de que por allá por Antioquia se hundió como una lancha, una cosa de eso, se ahogó un poco de gente en una represa. Porque la gente se divierte metiéndose al agua, en las grandes masas de agua. Entonces no es solamente pesca, transporte y energía, sino también la parte de diversión. Por eso la gente apenas llega el sábado de gloria, todo el mundo para Coveñas a meterse en la masa de agua, a pegar allá en cuero. El 1 de enero. Y el 1 de enero y Navidad y todo eso son solo desastres. Porque a la gente le gusta meterse en el agua. Bien, entonces esos son todos recursos naturales y de los cuales
en la mayoría de los casos, el hombre le está dando mala utilización, porque no lo está utilizando solamente para sobrevivir, sino lo está sobreexplotando. Bien, entonces hacemos un repaso de las principales actividades u ocupaciones humanas desde que el hombre comenzó, para dejar ya definitivamente claro todo este proceso. Entonces dice que el hombre primitivo era nómada, que se la pasaba del timbo al tambo dando por ahí buscando comida, y la economía en ese tiempo era recolectora. Lo que encontrara, eso era. Después siguió avanzando y, como les digo, ya vivía en la cueva y eso, ya tenía perro, ya tenía la cosa, y entonces se dedicó a la cacería y otros se dedicaron a la pesca. Eso básicamente se ha acabado, porque ya los animales silvestres, los poquitos que han quedado, pues ya el gobierno los está protegiendo y esas cosas, pero la mayoría se han acabado. Todavía la caza se ha acabado, la pesca está ahí, pero hoy en día más que todo se hace caza en forma deportiva. O sea, hay gente que tiene plata, sobre todo los gringos, tienen plata y se van para el África y pagan para que le den un permiso para ir a matar a un elefante o para ir a matar una jirafa o una cosa, y se toma una foto con la jirafa muerta y ya se viene contento. Eso es que es caza deportiva, dicen ellos. Entonces, en eso es que ha quedado la cacería, ha quedado en eso, en caza deportiva. Después ya definitivamente el hombre domesticó sus animales y ya se dedicó al pastoreo y se dedicó a la ganadería. ¿Quién me dice qué diferencia hay entre el pastoreo y la ganadería? Niñas, ¿me están oyendo? Claro, profe, claro. Sí, señor. Bueno, el pastoreo más que todo se hace con ovejas básicamente. Eso va en tierra fría. Y ya hay unos perros especializados en corretear ovejas y en mantenerlas reunidas y esas cosas. Entonces el pastoreo básicamente es con ovejas. Ustedes se acuerdan que hay una fábula del pastorcillo mentiroso. No sé si cuando eran pelados vieron eso. De que era un muchacho que le tocaba cuidar las ovejas todos los días. Y entonces estaba aburrido de esa actividad porque todo el día en el monte cuidando ovejas. Y entonces un día, pensando en la maldad, empezó a gritar: ¡el lobo! ¡Ahí viene el lobo! ¡El lobo! Y todos los trabajadores que estaban por ahí cerquita aflojaron el trabajo, cogieron el machete y se fueron corriendo a ver dónde estaba el lobo. Y cuando llegaron, empezó el muchacho a reírse de que era mentira. Profe, el pastorcito mentiroso. El pastorcito mentiroso. Entonces, y así lo hizo como 3 o 4 días. Y ya el 5.º día venía el lobo de verdad, y empezó a gritar: ¡el lobo, el lobo, el lobo! Y nadie le paró bola, y cogió el lobo y le mató un poco de oveja. Entonces, la oveja. Sí. Entonces, es para decir que el pastoreo básicamente se hace con ovejas y cabras y esas cosas. Y la ganadería es más que todo pues con ganado y caballo y esas cosas. Otro tipo de animal. Bueno, seguimos hablando de esas principales ocupaciones humanas. Y entonces dice que cuando se estableció ya definitivamente que apareció la agricultura, eso condujo al origen de la civilización, o sea, ya ciudades y cosas y construcciones y eso. Y el hombre pasó de nómada a sedentario. Eso fue la consecuencia del origen de la agricultura. El hombre pasó de nómada a sedentario y eso dio origen a la civilización.
Después, como ya aumentaba la población, entonces pues empezó el hombre a sacar recursos de los bosques, por eso se dice explotación forestal, lo utilizó como resguardo. Los resguardos son como ciertos territorios que se le asignan a las personas como si fuera un departamento. Eso más que todo lo tienen son los indígenas. Y ellos dicen que esta tierra es de nosotros. Ya. Y ellos pueden sembrar y hacer lo que quieran ahí. Bueno, entonces utilizan el bosque como resguardo. Otros hacían armas de ahí del bosque. Profe, ¿Qué tipo de armas? oculte ese anuncio de Meet que no deja leer bien. ¿Ah? Que oculte el anuncio ese de Meet que está ahí abajo que no deja leer bien, profesor, haga el favor. El azul. Sí, señor, te lo ocultaron. Listo. Bueno, entonces les decía que el hombre hacía de Apagó copa la del bosque. pantalla. ¿Y qué tipo de armas? Flechas. Esto, hacia el arco y hacia la... No se ve la pantalla. Ahora se perdió la pantalla, profesor, las... Quitó las diapositivas. Vea. Sí, güey. Tiene que darle Ahora sí me fregaron. Póngalo como Culpa de está, Brian. póngalo como está, profesor. Eso es lo que estoy tratando de hacer, pero no encuentro dónde le doy Dejar de la clave. A tu primo. Qué vaina. Semiki, ¿qué, mano? Que es desordenado. Sí, oigan, tipo sin oficio. No encuentro por dónde... compartir pantalla. Pues. Ya voy a ver que estoy buscando aquí, pero a veces me aparece no y se me desaparece otra vez. Culpa de Brian. ¿Para qué mandaste a quitar eso, Brian? Que no me dejaba leer, eso no fue con malas intenciones. Cosa. Qué vaina con este muchacho. ¿Están ahí? Aquí estamos. Aquí estamos, profe, esperando las diapositivas. ¿Listo? ¿Regresó? No, señor. Mierda. Ahora sí está esta vaina brega. Me va a tocar salirme y volver a Ahora entrar. sí, Ya, profe, ahora ya. sí, profe. Ya, profe. Ya, profesor, ya, profesor. Ya volvieron, gracias. Ya. Listo, listo. Sí, señor. Entonces le iba diciendo de que en el bosque el hombre hacía armas, sacaba alimentos, eso generaba trabajo y el trabajo pues genera en algunos casos riqueza. Y de la minería se fueron, digamos, iniciando en los primeros pueblos y de ahí se trabajó el cobre y después avanzaron al bronce y después pasaron a la época de hierro y después aprovecharon los recursos para combustible, todo lo que es petróleo, hulla, carbón, etcétera. Alguien me tiene mucha bulla ahí. Bueno, ciérrenme el micrófono. Bien. Miramos aquí que hay tres aspectos fundamentales para la propagación de plantas. Entonces comenzamos con la moradita. Profe, Que dice
que hay una parte artística, que es la habilidad, la capacidad que tiene el tipo de hacer su trabajo bien hecho. Entonces dice, hay parte de arte, es la manipulación que hace la persona de las diferentes partes de la planta, o sea, las diferentes técnicas que utiliza el propagador para hacer su trabajo. ¿Qué técnica? Por ejemplo, el que es bueno para cortar estacas, se vuelve un artista en el corte de estacas. El que es bueno para hacer injertos, se vuelve un artista haciendo injertos, y así sucesivamente. Luego tiene una parte científica que la vimos en la clase pasada, que hay que estudiar, que hay que saber las partes que constituyen una planta, cuáles partes sirven para propagar, cuáles no, por qué sirven para propagar. Entonces, esa parte científica, esa parte hay que estudiarla. Por eso es que hay que estudiar la parte de botánica, la parte de fisiología, la parte de genética, la etnobotánica, etcétera. Eso va a complementar, o sea, la ciencia complementa a la parte artística. Y entonces, como hay diferentes clases de plantas, el tipo tiene que aprender y conocer las técnicas que se le aplican a una y las técnicas que se le aplican a otras para poder hacer su trabajo. Encontramos aquí el estado del desarrollo de la agricultura. Entonces, voy a analizar primero la parte de letra que está del lado izquierdo y después miramos la figurita que está del lado derecho. Se supone que son la misma cosa, pero explicado desde diferentes puntos de vista. Entonces, comenzamos por el lado izquierdo. Dice que el hombre se dedicaba a la caza, a la recolección y a la domesticación de animales. Cuando cazaba, pues, normalmente los mataba y de vez en cuando se llevaba la cría pequeña y esa sobrevivía, se la llevaba para la casa. Y así empezó a domesticar animales. Y la recolección, bueno, recogía lo que encontraba en el camino. Generalmente eran vegetales. Y después domesticó tanto plantas como animales. Entonces, el hombre tenía una dependencia espontánea de los recursos alimenticios. O sea, él dependía de lo que encontraba. ¿Y qué podía encontrar? Semillas, frutas, raíces, tubérculos y uno que otro animal que pudiera cazarse. Y dice que la distribución de estas especies estaba determinada por el hombre. Esa partecita hay que mirarla con calma. Porque muchas veces es el medio ambiente quien influye sobre lo que uno va a encontrar. Por ejemplo, ustedes van a una parte cenagosa, bastante húmeda. Y uno, ¿qué especie va a encontrar ahí? Bocachico, bijao, lengua de vaca, cosas de esas, ¿cierto? Malezas acuáticas. Y eso no es determinado por el hombre, ya eso lo determina el medio ambiente. Entonces, muchas cosas son determinadas por el hombre, otras cosas son determinadas por el medio ambiente. Bueno, entonces dice que este periodo terminó cuando el hombre comenzó a propagar las plantas de manera aislada. Y otra vez nos dice que fue hace 10.000 años. Lo que nos hace parte que nos diga que fue en Egipto, en el Valle del Río Nilo. Y yo les dije, eso hay que mirarlo con calma, hay que leer porque eso no es verdad en todo. Eso es una parte de la verdad plena. Entonces hay que leer. Bueno, y abajo está precisamente esa parte del sudeste asiático y la parte norte del África, donde se desarrolló, según ellos, la agricultura hace 10.000 años. Bien, encontramos del lado derecho
el título Revolución Agrícola. Y entonces vamos encontrando, hay dos flechitas, una que baja por el lado derecho, una que baja por el lado izquierdo. Vamos a ir mirando la del lado derecho y la consecuencia que tiene sobre el lado izquierdo. Entonces, inicialmente el hombre era sedentario. Ya se volvió sedentario. Primero era nómada, pero ahí no había comenzado la agricultura. La agricultura comenzó cuando se volvió sedentario. Entonces, aumentó la población y eso hizo que se produjera división en el trabajo. O sea, la gente se fue especializando. El uno hace una cosa, el otro hace la otra, el otro hace la otra. Cuando se volvió sedentario. Después hubo crecimiento de la población. Entonces, al haber mucho más gente, había que competir entre el uno con el otro. Y entonces hubo gente que se especializó. Ya no solamente se dividió el trabajo, sino que se especializó en ciertas actividades. Luego vino la organización social. Y entonces, pues, hubo que, digamos, como dar paso a la organización de varias actividades, varias cosas. Y nació el cura, nació el policía, nació el vigilante, nació el carpintero, nació el albañil, el mecánico, etcétera, etcétera. Y esa organización social terminó creando el Estado, creando la república, las provincias, etcétera, etcétera. Y todo ese Estado necesitaba una autoridad. Y entonces vinieron las autoridades civiles, que sea el gobernador, que sea el presidente, que sea el alcalde, que sea el militar, el rey, lo que sea. Y la autoridad desde el punto de vista eclesiástico, desde el punto de vista espiritual, entonces el cura, o es el papa, o es el ayatolá, cualquiera de esos, ¿cierto? Y los que estaban en esas posiciones arriba adquirieron poder, se volvieron poderosos como Uribe. Bueno, y así fue progresando y todo ese proceso, todo ese cambio que se ha producido desde que el hombre se volvió sedentario hasta ahora es lo que se llama civilización. Encontramos acá algo que nos habla de la revolución del Neolítico. El Neolítico es un periodo de la historia en el cual el hombre trabaja artefactos en piedra, pero en piedra bien pulidita. O sea, hacía instrumentos de piedra. Eso se llamó Neolítico. Entonces, veníamos diciendo que el hombre aumentó los recursos, que eso trajo como consecuencia un aumento de la población. Al haber más gente se necesitaba más recursos, más comida. Al producir mucha más comida, se produjeron los asentamientos de personas en las zonas fluviales, en las zonas húmedas. Se quita del río, se quita del agua. Entonces, las grandes poblaciones en el mundo están siempre cerquita de río. Miren ustedes ciudades importantes ubicadas a la orilla del río. Tierra Alta, Montería, Cereté, Pelayo, Lórica, ¿cierto? Pero también en Inglaterra, Londres está en la orilla de un río, ya no me acuerdo cómo se llama. París está a la orilla de un río. Y todas esas ciudades, grandes ciudades en el mundo, siempre han estado ubicadas a la orilla del río. Por eso fue que allá en Egipto dicen que la agricultura se originó en el valle del río Nilo, porque ellos estaban a la orilla del río. ¿Por qué es que estar en la orilla del río
les da mucha ventaja. Permítame un momentico que me están llamando aquí. Aló. Aló. No, estoy dando clase. Los amo, Hierro. Yo a ti no, feo. Eres un feo. ¿A quién llamas al profesor? Es que a ti, Emer, tu primo. Esto lo va a hacer. Claro, claro. ¿Quién tiene el link de grupo de WhatsApp para que lo pase? Para que el profe envíe las diapositivas allá. Yo te lo paso. Relajado. Vale. Bien Ah, osado. Me parece. Bueno, regresé. Entonces les decía de que ese neolítico pues, era un periodo en el cual el hombre trabajó ¿Qué río, profe? artefactos de piedra. Hablando de río. Ah, Río Nilo. Sí, que es una ventaja vivir al lado del río. claro. Tiene 3 ventajas, tiene 4 Son tierras ventajas. más fértiles. Entonces son 5 ventajas. Mira, tierra más fértil. La disponibilidad de agua para tomar, para bañarse, para lo que sea. Van 2. Transporte. Van 3. Se me olvidó la otra. Bueno. Y para la cuestión del alcantarillado. Por ahí mismo. Por ahí mismo la manda. Alimentación. Claro. Claro. Bueno, entonces una ventaja vivía a la orilla de río. Agua Y para ustedes se dan cuenta que los pueblos que no tienen río están atrasados. Miren ustedes a Sincelejo. Sincelejo es viejísimo. Y hay atrás. El Carmen de Bolívar. Sagún. Todos esos pueblos que no tienen río están atrasados. Bueno, entonces vamos a dejarla ahí. Y íbamos por eso, porque el hombre vivía en esas partes fluviales y en invierno había mucha agua, había exceso de agua, entonces había que controlar esas inundaciones, ¿cierto? Hacer terraplenes para que no se inundara. Pero había veces que el agua era tanto que era necesario sacarla y entonces era canales para que el agua se fuera. O sea que había canales para que se secara o había terraplenes para que el agua no pasara. ¿Ves? Okay. Era exceso de agua. Y para eso tuvieron que trabajar de forma cooperativa. O sea, la gente tuvo que reunirse y vamos a hacer tal actividad, listo, vamos a hacer esto. De ahí aparecen 3 columnas. Entonces, el suelo era fértil, había agua y la gente estaba trabajando de común acuerdo, ¿cierto? Había cooperación para trabajar. Eso trajo mayor producción. Eso trajo la formación de excedentes de la producción. Y al haber excedente, el que lo tenía era rico. Entonces aparecieron los ricos y los pobres. Y la sociedad pues empezó a organizarse. Por un lado los ricos, por un lado los pobres. Y después apareció el Estado porque había que administrar eso. Ese Estado en un principio eran los reyes. Después pues aparecieron otra forma de gobierno, el presidente, etcétera, el primer ministro. Y los excedentes
la gente se dividió en una parte que vivía en el monte, en el campo, y otra parte que se vino para la ciudad. Y la gente se especializó en eso. El que se quedó en el campo, especialista en, bueno, coger la rula e ir a limpiar, o ir a cosechar maíz, o ir a cosechar arroz y apilar arroz y esas cosas. Esa era la especialización que tenía la gente del campo. Mientras que la gente que se vino para la ciudad, bueno, ahí sí, albañil, carpintero, mototaxi, lo que haya sido, ¿cierto? Se fueron especializando en sus cosas. Y como la sociedad pues, empezó a crecer de que hay ricos y había pobres, después apareció la esclavitud. Y entonces había gente que era libre y había gente que era esclavo. Generalmente los libres tenían plata y los esclavos eran pobres. Cuando el esclavo podía conseguirse su billetico por ahí, podía comprar la libertad, pero tenía que pagar para que lo dejaran libre. Y así sucesivamente fue evolucionando hasta llegar a donde estamos hoy. Entonces, volviendo allá del lado del rey, del lado de los sacerdotes, del lado de los funcionarios públicos, había gente que no quería soltar la teta del Estado. Lo mismito que le pasó a Uribe ahora. Salió Uribe, metió a Santos y después metió a Duque, porque no quiere soltar la teta, no quiere que la coja Petro. Y entonces, para defender eso, crearon los ejércitos. Para el que ande molestando, pues, dale su tumba de palo para que no moleste más. Y acá, en la parte en la ciudad que se especializó el trabajo, también apareció el comercio. Y ustedes saben que el comercio consiste en comprar barato y vender caro, ¿cierto? Y va obteniendo una ganancia ahí. Y en la medida que la persona fue tomando ganancia y la ciudad se fue haciendo rica y el país se fue haciendo rico, aparecieron los imperios. Apareció Roma y apareció todo eso, Grecia y todas esas ciudades grandes que dominaron grandes extensiones de terreno en el mundo porque eran unos estados ricos, unos estados poderosos. Así como Estados Unidos ahora. Tiene gente repartida por todo el mundo y barcos por todo el mundo y que anda molestando le da su zumba. Porque ellos se consideran un imperio que pueden aprovechar los recursos de cualquier otro país. Y el que se oponga se lleva su garrotero. Miramos aquí un poquito de la historia de la agricultura relacionada con el Neolítico, pero mirándola desde la Edad Media, desde la Edad Moderna y lo que está pasando actualmente. Y entonces en la Edad Media, que ustedes saben que era por allá cuando vino Cristóbal Colón y toda esa gente, había mucha brujería y muchas cosas de eso. Todavía la ciencia no se había desarrollado. Entonces, desde ese tiempo el hombre comenzó a utilizar el arado para arar la tierra, pero no con tractores, y no era con bueyes y con caballos. Hacían un chuzo y ponían al pobre buey a jalar y boteaban la tierra. Bueno, entonces apareció el arado. Hicieron unas veces con el buey, otras veces con caballos. Después introdujeron el uso de la rueda, pero ya técnicamente, ¿cierto? Porque el uso de la rueda es viejísimo, de miles y miles de años, pero ya la utilización en trenes, en carretas y esas cosas ya es de la Edad Media. Y inventaron los molinos de viento. Ustedes se acuerdan de que en la novela de Quijote de la Mancha habían molinos de viento y eso lo utilizaban para sacar agua subterránea. Y al tener agua, podían tener pastos y podían darle paso a las fincas ganaderas, a tener grandes ganaderías. Entonces, eso era en la Edad Media. Ya en la Edad Moderna, que fue ya casi cuando se presentaron
las actividades estas de separación de los países, de las colonias, de los países europeos, entonces ya apareció otra cosa. Ya lo que hubo fue como una especie de la revolución industrial, que ustedes se acuerdan. Hubo mucho intercambio de productos. Entonces, después que ya Cristóbal Colón vino y eso, y se llevaron unas indiecitas para allá, para España, y después se llevaron el tomate, y después se llevaron el aguacate, y después se llevaron la papa, y empezaron a llevar, y de vez en cuando traían cosas. Entre las cosas que trajeron la caña de azúcar y trajeron el plátano, ¿cierto? Pero de aquí se llevaron la mayoría de las cosas. Entonces fue una época de mucho intercambio, porque había muchos viajes, muchas cosas. Y actualmente, pues, ustedes conocen la situación de ahora, más que yo, todo es mecanizado. El campo de los ricos, el de pobres sigue siendo el mismo, tirando machete y el barretón y la cosa. Pero el campo de los ricos está completamente mecanizado. Tiene tractores, ara, rastrilla, nivela, caballonea, riega, siembra mecánica, controla maleza mecánicamente, aplica herbicida con el mismo tractor, cosecha con la combinada, cosecha con todo, desgrana ahí mismo, lo transporta y todo es mecánico. Entonces, esa es una característica de la época actual, de que la persona que tenga recursos, todas sus actividades son mecánicas. Y eso que aquí en Colombia no es que estemos tan mecanizados, pero el resto del mundo sí. Y se hace producción a gran escala. O sea, hay tipos que tienen, en estos días me estuve viendo un pequeño video por ahí, un tipo que tenía 47.000 hectáreas de maíz. Ustedes se meten en la cabeza cuántos son 47.000 hectáreas de maíz. Eso es que hay mucha la mazorca de maíz que hay que desgranar ahí. Entonces, eso se puede hacer únicamente en forma mecanizada. Entonces, la producción es a gran escala. Y ya hay un gasto energético. El gasto energético, además de la energía que gastan las máquinas de combustible trabajando, vienen los fertilizantes, vienen todo lo que es herbicida, todo eso se consideran productos energéticos para que eso funcione. Entonces, esa es la característica de la época actual. Todo mecanizado y un gasto energético grande, y como resultado, contaminación grande. Esto eran las herramientas que tenía el hombre en ese periodo del Neolítico. Entonces miramos arriba no son herramientas, porque para ser herramientas tiene que ser de hierro. O sea, la gente ha llegado a un extremo de que dice, ay, yo tengo una herramienta de palo o una herramienta de concreto. No, señor. Si no es de hierro, que tenga hierro, así sea en una aleación, en una cosa de esas, no debería llamarse herramienta, sino instrumento, artefacto, cosas de esas. Bueno, entonces encontramos una hacha. Cabo grande de madera, pero lo que tiene allá arriba es una piedra con filo. Entonces el hombre utilizaba esa hacha para cortar madera, que es lo que ustedes ven abajo, que el tipo está ahí como arrodillado cortando un árbol con el hacha de piedra. Después aparece un asadón, también es de palo y tiene la punta en piedra. Y abajo aparece el hombre realizando actividades con el asadón en el suelo. Luego aparece una especie de hoz. Esa herramienta que está de arriba se llama hoz, H-O-Z, que se utiliza para cortar. Entonces era una parte de madera, o sea, ganchos grandes de madera, y los dientecitos eran de piedra, de una piedra filosa. Entonces esa hoz se utiliza para cosechar arroz, para cosechar trigo, para esas cosas. Y está abajo la persona cosechando. Luego apareció
arriba como un saco o una cosa así, que se utilizaba para transportar, y ustedes ven acá abajo que va una señora con su canasto en la cabeza donde va transportando las cosas. Y por último encontramos dos piedras, una pulida cóncava y otra que es cilíndrica. Y eso se utilizaba para moler café, para moler maíz. Cuando yo era pelado, yo alcancé a conocer una piedra de esa en mi casa que la utilizaban para moler café. Echaban el café y comenzaban a darle vuelta con el rodillo ese arriba y molían el café. Es más, cuando yo he tenido la buena o mala suerte que me ha tocado recorrer varios países y casi todos los departamentos de acá de Colombia. Entonces, ¿usted cree que eso es mala suerte, profesor? Pereza, guarda. Hombre, ¿cómo que es mala suerte? A ver, porque imagínate, uno le toca a uno conocer a otras mujeres y otra vaina y mierda. Qué trabajo tan difícil, profesor. Bueno, es raro. Seriedad. Entonces, en un tiempo que yo estaba en Urabá, allá esa gente hace que paseo a ríos, y esos ríos tienen bastante piedra pulida. Y yo una vez me encontré una hacha de piedra, y era parecida a todo un hacha de hierro, pero era de piedra, y tenía la parte donde se le amarraba el cabo. Entonces yo me la traje, pero después, como ya me mandaron para Santa Marta, para Carmen de Bolívar, para Bogotá, para tal, se me perdió la berraca hacha de piedra, no supe dónde la dejé y la perdí. Viste que eso sí es mala suerte, esa bate, porque perdí el hacha de piedra. Descuidado que Sí. Bueno, acá vemos, recuerdan que yo les dije de que en algunas partes se introdujo el uso de la rueda y esas cosas, entonces se formaron las carretas y que los animales se utilizaban para trabajo. Entonces allá arriba hay una imagen donde los animales están jalando una carreta, animales de trabajo. Y así sucesivamente. Hay diferentes artefactos que fueron desarrollados en piedra pulida, por eso se llaman neolíticos, y que lógicamente facilitaron pues la vida en ese tiempo. Es más, si ustedes miran del lado derecho arriba, el superior derecho, ven que hay un animal que debe estar muerto, que está ahí acostado, y un tipo arriba lo está abriendo, le está abriendo la piel. O sea, uno supone que fue un venado o una cosa de esa que mataron y le está quitando el cuero para comérselo. ¿Y con qué le corta? En ese tiempo no había cuchillo, con una piedra filosa. ¿Cierto? Y con eso operaban a la gente y con eso hacían todas las cosas. Después, ya ven, después descubrieron los metales. Bueno, regresé. Entonces les decía de que después de la edad de piedra vino la edad de los metales, que primero fue el cobre. Ustedes saben que el cobre es bastante blandito y vaina, entonces se deja trabajar, pero así como se deja trabajar también se deforma cuando el trabajo es duro. Pero el hombre alcanzó a desarrollar sus herramientas, en este caso podrían ser que herramientas de cobre o sus implementos de cobre. Allá hay una especie de machete, flechas, etcétera, etcétera. Eso facilitó el trabajo. Y después ligaron el cobre con otros elementos y hacían aleaciones mucho más fuertes. Y entonces aquí volvemos a mirar el arado, pero tirado por bueyes. Miramos la hoz que les comenté al rato, pero ya no es de piedra, ahora es de cobre. Y
miramos la carrera, la rueda. Recuerden que yo les dije que en una época en que el hombre descubrió la rueda, pero no la utilizó todavía en grandes proporciones. El uso de la rueda en grandes proporciones se dio en la Edad Moderna. Y ahí fue que hicieron el tren y a vapor y esas cosas. Acá tenemos el descubrimiento del telar o la invención del telar, que es donde la gente coge la lana o coge la fibra y hace hilos, y con el hilo hace ropas y ahí va. Bien, ya estamos casi para terminar este jueguito, me faltan como 5. Y entonces empezamos a hablar de la agricultura. Una definición de agricultura. Y dice, hombre, que es el cultivo intencional tanto de plantas como animales para el beneficio humano. O sea, uno hace agricultura cuando uno siembra a propósito. Por eso es el cultivo intencional. Y dése en cuenta una cosa, que la cría de animales también es agricultura. La gente a veces tiende a separar agricultura de ganadería, y el uno es agricultor y el otro ganadero, pero la ganadería en realidad hace parte de la agricultura. Y dice que este es un proceso que se hace con el fin de producir alimentos, especialmente vegetales, a partir del cultivo de ciertas especies. En el mundo hay muchas especies vegetales, pero el hombre está aprovechando muy poquitas. Si uno saca la cuenta, por ejemplo, lo que ustedes comen al día, imagínense cuando están preparando el sancochito, la cosa, son más o menos como 30 especies. De las miles y miles de especies que hay. Pero el grueso de la alimentación del mundo la están sosteniendo prácticamente 5 especies. El arroz, el maíz, el trigo, la yuca y eso. O sea, estamos comiendo muy poquito con relación a lo que hay. Entonces, el primer concepto de agricultura es ese, que es el cultivo intencional de plantas y animales para producir alimentos. Después nos dice que la agricultura es una actividad de gran importancia como base fundamental para lograr la autosuficiencia y la riqueza de las naciones. O sea, la nación que no produce comida tiende a ser pobre. A excepción de los países esos que se llaman paraísos fiscales, por ejemplo, Panamá. Panamá es rico, pero es porque ahí meten plata del uno del otro, no pregunta de quién es, sino echa para acá. Entonces, esos países que no producen, si no fuera por esa plata, Panamá estuviera en la miseria, como está Venezuela ahora mismo, porque no produce. En cambio, que Estados Unidos es ricachón porque produce. Y además, porque cuando ve alguna riqueza por ahí en cualquier parte del mundo, va y se la roba tranquilamente y se la trae. Y dice que la ciencia que estudia la práctica de la agricultura se llama agronomía. Entonces, hemos visto dos cosas. La agricultura es importante y la práctica de la agricultura se llama agronomía. Por ende, hombre, la agronomía es una de las profesiones más importantes del mundo. Métanse esa vaina en la cabeza, que la agronomía es una de las profesiones más importantes del mundo. Que la gente no nos valore, ¿eh? ¿Qué se va a hacer? Que las muchachas prefieren irse con el policía y no con el agrónomo. ¿Ah? ¿Qué se va a hacer? Que prefieren irse con el mototaxi y no con el agrónomo. De mala, ¿cierto? Pero No, hay una que quieren nuestra profesión es más importante que el mototaxi y que policía y que los choferes. Oye, Paula. Llegamos acá a las actividades que hay que realizar cuando uno practica la agricultura.
O sea, hay unas actividades que hay que realizar, unas etapas que hay que quemar para hacer agricultura. Y entonces están numeradas. La número 1 es la selección de la clase específica de planta que uno va a sembrar. O sea, antes de sembrar, uno tiene que decidir, bueno, voy a sembrar maíz, voy a sembrar un híbrido o voy a sembrar una variedad. O el tipo dice, no, esta tierra es húmeda, yo mejor siembro arroz. Voy a sembrar arroz. O el otro tipo dice, no, esto es un terreno de loma y aquí no entra maquinaria, aquí no entra combinada, yo voy a sembrar yuca, a sacarla en burro y tal. Entonces, el primer paso es seleccionar la especie que uno va a sembrar. El segundo paso se llama propagación y dice que es la multiplicación y conservación del individuo con sus características peculiares. Recuerden que yo le dije, uno va a propagar una planta porque le gusta. Entonces, esta propagación es lo que el tipo va a hacer, a ingeniársela para que no cambie. Darle todas las condiciones para que no cambie. La número 3 es la producción, ya lo que es el trabajo en sí. Y dice que tiene que ver con el crecimiento de la planta bajo unas condiciones que favorezcan el alto rendimiento. ¿Cuáles son esas condiciones? Buen suelo, buena preparación de suelo, buena semilla, control de maleza, fertilización, riego, el control de enfermedades, etc. Para obtener los máximos rendimientos. La cuarta es el manejo y la conservación de la cosecha. Después que uno cosecha, a eso hay que empacarlo bien, hay que cuidarlo bien, hay que transportarlo bien para llevarlo al sitio donde lo van a procesar. Y, por ejemplo, si es arroz, supónganse ustedes que el tipo sembró arroz en Lorica. Entonces trae los camiones llenos de arroz a donde haya una arrocera, una piladora para procesar ese producto. Y está la parte que es la agroindustria, que es el procesamiento que se le da, y dice que es la aplicación de una serie de técnicas para la transformación y para la conservación de las cosechas. Muchas especies necesitan ser transformadas. Por ejemplo, el maíz. El maíz se cosecha, pero hay que desgranarlo y hay que trillarlo y después lo muelen y sacan harina. El cacao. El cacao lo siembran por allá en tierra alta, por arriba, sacan la mazorca, la solean, la traen en un saco, la venden aquí en Montería, de aquí se vende para otra parte y hacen chocolate y hacen chocolatina con ella. El arroz igualmente hay que pilarlo y empacarlo. Y así una serie de productos que hay que irlo transformando. El trigo lo siembran por allá en el interior del país, en tierra fría, y hay que cortarlo y hay que pilarlo y hay que convertirlo en harina. Esas son las transformaciones. El café lo cogen allá en la zona cafetera, primero lo despulpan, lo ponen a fermentar, lo lavan, lo secan y después lo venden, lo tuestan y sacan el café. Y entonces, como a la gente le gusta ser cachetosa, hay café, el café que venden los muchachos estos de San Andrés de Sotavento, esos que andan con unos termitos por la calle, vale 300 pesos la tacita de café. Pero a la gente no le gusta tomar café de eso en la calle. A la gente le gusta irse para allá para el Éxito, ahí donde Juan Valdés, y entonces bebe café helado, café con hielo, vale 10.000 barras el vasito de café. Y los más cachetosos ya no beben café colombiano, sino ahora hay un café que se llama Starbucks, que se vale como 30.000 pesos. Y es el mismo café, pero la gente es así.
Nosotros somos así. Nos gusta aparentar lo que no tenemos. En todo caso, sea el café del tipo de San Andrés de Sotavento, sea el café del Éxito, sea el café de Starbucks, necesita un proceso agroindustrial para transformarlo desde que salió de la finca hasta el momento en que va al consumidor final. Aquí hay una serie de ejemplos de transformaciones que se le hacen a los productos. Por ejemplo, el café, sacan café molido, sacan unos licores de café muy sabrosos. El cacao, sacan el chocolate, sacan la chocolatina. El maíz. Hay las transformaciones esas que le hace la gente en el monte, los bollos. También hacen espagueti, hacen harina, hacen aceite, hacen los bonjour que comen los ricos con cereal. El arroz, hacen arroz pilado. La cebada la convierten en cerveza. La palma africana la convierten en aceite. La caña de azúcar la convierten en azúcar y la convierten en panela. El girasol lo convierten en aceites. Y la yuca la convierten en almidón y la convierten en carimañola, que es muy buena, en casabe y cosas de esas, ¿cierto? Entonces son ejemplos de transformación industrial. Llegamos a un momento donde tenemos que clasificar la producción agrícola, o sea, la agricultura, de acuerdo a su magnitud, de acuerdo a lo grande. Hay dos clasificaciones, una que es de acuerdo a lo grande, que es esta. Entonces tenemos agricultura de subsistencia y agricultura industrial, de acuerdo a su magnitud. Entonces la subsistencia dice que consiste en la producción de la cantidad mínima de comida necesaria para cubrir las necesidades del agricultor y su familia. Subsistir, o sea, el término sub quiere decir por debajo. Por eso algo es subterráneo, va por debajo de la tierra. El submarino va por debajo del mar, ¿cierto? Entonces, subsistencia está por debajo de la existencia. El tipo que subsiste, mejor dicho, está viviendo de pura vaina. Hay gente en el campo que tiene, por ejemplo, el solar únicamente, y hay una o dos maticas de berenjena y no hay más nada. Entonces ese tipo produce lo mínimo para él alimentarse. Eso se llama subsistencia. Y está la agricultura industrial, donde se producen grandes cantidades para generar lo que el tipo necesita para vivir, más una cantidad excesiva para comercializar, ¿cierto? Y eso es muy característico de los países desarrollados, de los países ricos. Y ustedes miran los casos de Estados Unidos, y allá todas las hectáreas de maíz, de arroz, de trigo, de lo que sea, son millones y millones de hectáreas y ya mecanizados. Entonces, la agricultura de ellos es industrial. Por eso fue que Estados Unidos promovió el mercado, el libre comercio, los tratados de libre comercio, para vender el exceso de la producción. No era para comprarnos a nosotros la producción, era para vendernos lo de ellos. Ahí garantizaban el mercado para el exceso de su producción, porque ellos tienen agricultura industrial. Nosotros tenemos básicamente subsistencia. Bueno, la otra clasificación es de acuerdo al método de cultivo que se emplea. Entonces hay agricultura intensiva y hay agricultura extensiva. La intensiva es cuando la persona busca sacar los máximos rendimientos en áreas pequeñas. O sea, el tipo no tiene mucha tierra, pero él hace todo lo posible de que eso le rinda grandes cantidades. Entonces, él tiene que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, establecimiento de monocultivo. Va a sembrar una sola cosa. Si es maíz, solo maíz. Si es yuca, solo yuca. Si es arroz, solo arroz. Si es palma, solo palma, ¿cierto? Entonces, establecimiento de monocultivo.
depende de variedades mejoradas, produce un desmejoramiento del suelo porque está fertilizando, echándole matamaleza, echándole veneno, etcétera, etcétera. Entonces, te mejora el suelo y tiene un alto consumo de energía. Recuerden que yo les dije que la energía implica desde combustible que usa la maquinaria para preparar suelo, etcétera, etcétera, como lo que es fertilizante y todo lo que es insumos que se utilizan para el proceso. Todo eso es consumo energético. Bueno, esas son las implicaciones que tiene la agricultura intensiva para producir máximos rendimientos en áreas pequeñas. Y por el otro lado está la agricultura extensiva, que es lo contrario. El tipo tiene tierra bastante, pero casi no produce nada. Entonces, la obtención de bajos rendimientos en grandes áreas. Hay gente que tiene fincas grandes, 100, 150 hectáreas, y está pasando hambre, vive mal, porque la persona tiene un sistema de producción extensivo. Entonces, lo que produce no le alcanza para el mantenimiento de la finca y para el mantenimiento de la familia. Y uno ve a esa gente y carajo, con tanta tierra, y está pasando necesidad, porque está en un estado de producción extensivo. Llegamos por aquí, creo que es la penúltima, a una relación que se genera entre la actividad agrícola y el medio ambiente. Y entonces, ¿qué encontramos? De que eso genera una serie de problemas. Como el hombre no cuide, genera una serie de problemas de tipo ambiental. Primero, hay contaminación por nitrógeno y por fósforo, y se contaminan los ríos, los lagos, los canales, las aguas subterráneas, debido al uso de fertilizantes químicos. O sea, cuando ustedes aplican urea, inmediatamente si llueve, el agua se lleva el nitrógeno y cae al canal, del canal cae al río, a la ciénaga, y ahí cae al río y ahí cae al mar, ¿cierto? Eso es contaminación por nitrógeno. Viene el efecto negativo de todos los insumos, esos herbicidas, fungicidas, insecticidas. Si son productos que matan, lógicamente, matan la plaga que uno quiere, pero mata a otros insectos que no tienen nada que ver en el cuento, ¿cierto? Entonces trae efectos negativos. Viene la transformación del ecosistema, de convertir lo natural en terreno para la ganadería o terreno para la agricultura. Es lo que ustedes han visto en estos días, que muestran la gente quemando la selva por allá en el Amazonas, y le mete candela y tumba palo y métele candela y convierten la selva del Amazonas en finca. Eso es la transformación del ecosistema. Esto era natural y lo están convirtiendo en terreno cultivable o terreno para ganadería. Y viene la pérdida de biodiversidad, donde se pierden animales, se pierde una serie de especies que inclusive no alcanzamos a conocerla para qué servían, pero le metieron candela y barrió con todo eso. Y recuerden lo que les dije al rato, hay miles y miles de especies vegetales, pero el hombre está sobreviviendo prácticamente de unas 30 especies, el resto que se pierda. Y otra cosa, eso puede traer erosión si es terreno dependiente, entonces como no le queda protección, empieza el terreno a erosionarse. Luego, cuando empiezan siembra y explótalo, el suelo se va agotando. Y muchas veces, si no se maneja bien, la parte de riego produce salinización de los suelos. Ustedes no habían nacido, pero por allá por la doctrina, llegando a la horita, hay una zona que era
bastante, un poco cenagosa. Y entonces alguien inteligente en el gobierno dijo que había que hacer unos canales para secar esa tierra y que en el invierno servía para secarlo y en el verano metían el agua del río por esos canales y la tierra absorbía esa agua y las plantas absorbían el agua que estaba en la tierra. Bueno, y entonces resulta que como la doctrina está cerquita del mar, en los suelos de la doctrina, abajo, hay sal, son salinos. Y entonces cuando le metían el agua dulce del río por los canales, venían los canales, esa agua y sacaba la sal del subsuelo y la dejaba arriba. Y esos terrenos se salinizaron todititos. Entonces se perdió todo eso. Y han tenido que pasar casi como 40 años para la gente ir poco a poco manejando el problema de la salinización que se ocasionó en ese tiempo. Dice aquí que ahora en el siglo XX y el siglo XXI pues se han producido una serie de transformaciones que yo les dije al rato que era básicamente todo lo que tiene que ver con mecanización y eso lógicamente ha incidido favorablemente en el aumento de la producción. Y fuera de eso ha habido la difusión por la radio y la difusión por televisión y hoy en día pues por todos los medios masivos de difusión que tenemos, donde la gente pues hacía, digamos, transferencia de tecnología por radio. Cuando yo era pelado, en Bogotá había una emisora que se llamaba Radio Sustatensa y por ahí daban la programa de cómo sembrar y cómo cosechar y cómo hacer esas cosas. Y después había un programa de televisión que se llamaba El Profesor Yarumo, que también daba sus programas de cómo sembrar. Y todavía hay, creo que los sábados, un programa que se llama ICA Informa. Entonces se está utilizando la televisión y se utilizó la radio para difundir una serie de prácticas encaminadas a lograr una mayor producción de nuestra actividad agrícola. Y eso se ha desarrollado en mercado de fertilizantes, de pieles, de cuero, de productos derivados de petróleo, etcétera, etcétera. Y además hay un gran acompañamiento de la parte del mejoramiento genético para obtener nuevas variedades. Entonces hoy en día, si el suelo es pobre, se obtienen variedades para suelos pobres. Si el suelo es ácido, se obtienen variedades para los suelos ácidos. Si el suelo es salino, se obtienen variedades para suelos salinos. Y lo que está en moda son los cultivos transgénicos. Entonces hay que leer, hay que pararle bola a la vida de qué está pasando. ¿Correcto? Ahora rato yo les dije de que después de eso que se dio el descubrimiento de América y todas esas cosas, hubo un gran intercambio de productos, más que todo que se llevaron de aquí y unos cuantos que nos trajeron. Entonces uno de los grandes productos que se intercambiaron fue el tomate, que lo llevaron de acá para Europa. La papa la llevaron de acá para Europa. El maíz lo llevaron de acá para el resto del mundo. Los frijoles lo llevaron de ahí de México para el resto del mundo, etcétera, etcétera. Y de allá nos trajeron el trigo y nos trajeron la caña de azúcar y nos trajeron el plátano y esas cosas. Y el café. Bien, y llegamos a la última. Tanto promete y llegamos a la última. Entonces, eso fue rapidito. Sí, como en tierra de coronavirus. Bueno, entonces aquí lo que nos dicen es que para que una empresa agrícola, un negocio agrícola sea rentable y se mantenga en el tiempo, para que sea sostenible, tiene que cumplir 3 requisitos. Por eso se llaman pilares, los pilares básicos. Entonces, tenemos el primer requisito,
es que debe ser sostenible desde el punto de vista económico. ¿Eso qué quiere decir? Que esa finca tiene que dar ganancias que le sirvan al dueño, lógicamente que hizo la inversión, pero que de alguna manera beneficie a los trabajadores que tiene ahí en la finca y a la familia de los trabajadores que están en el pueblo y a la gente que está en el pueblo. O sea, imagínense ustedes una finca cerquita de Chinú y al tipo le va de primera. Vamos a poner que sembró ñame y le fue la berraquera. Entonces, esa ganancia no va a ser solamente para el dueño de la finca, sino que de alguna manera los trabajadores que él tienen que recibir algo de ese beneficio. Y la familia y la gente que compra en el mercado también tiene que comprar ñame más barato. Esa es la sostenibilidad económica. Viene la sostenibilidad desde el punto de vista social. Y dice, está relacionada con el conjunto de seres humanos y su cooperación en cuanto a los beneficios económicos. Entonces ya no se va a beneficiar a los trabajadores y la gente del mercado de Chinú, sino de que el tipo va a mandar, bueno, ñame para Montería, ñame para Barranquilla, ñame para Valledupar. O sea, se va a beneficiar la región. Porque al tipo le fue bien. Entonces se está beneficiando la sociedad. Al haber mayor cantidad de productos más baratos, la gente se alimenta mejor, entonces hay un beneficio para la sociedad. Y ya hay una sostenibilidad desde el punto de vista ecológico. Y dice que esta sostenibilidad está relacionada con el respeto a la relación entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el medio en el cual está viviendo. O sea, no es echarle veneno para que produzca más, sino que hay que conservar el suelo, evitar que se erosione, evitar que se empobrezca, evitar la contaminación de los ríos, etcétera, etcétera. Entonces, si se cumplen esos tres factores, esa finca y ese tipo seguirá sembrando ñame año tras año, porque le va a ir bien a él, le va a ir bien a los trabajadores que tiene y le va a ir bien a la sociedad en general de la región. Y hay que conservar el medio ambiente para que pueda seguir sembrando ñame año tras año durante 20, 30, 40 años. Entonces, si cumple esos tres pilares, esas tres cosas, tendremos una agricultura sostenible. Bueno, entonces yo les dije en un correo que les mandé ayer de que hoy me toca pico y cédula, ya van a ser las 9 de la mañana, yo estoy aquí. Entonces yo les voy a dejar aquí y el próximo martes vamos a hacer primer quiz. Estudien cómo financiar la plataforma, porque lo vamos a hacer por la plataforma. Eso se le va a dar un tiempo cortico. Es como si estuviéramos en la universidad. Yo meto las preguntas, ustedes entran y a partir de ahí comienza a contar el tiempo. Entonces, dependiendo del número de preguntas y dependiendo si son para escribir o si son para seleccionar, así se les dará el tiempo. Entonces, pueden ser 20 minutos. Dígame. ¿Lo haremos durante la clase o después de finalizar la clase? Yo creo, me gustaría más que, o sea, yo doy mi clasecita y dentro del mismo tiempo, después le digo, bueno, listo, ahora entramos al examen, ¿viste? Ah, listo, o sea, sí, señor. Estamos a las 9:30 por ahí. Pero bueno, lo importante es que ustedes estén listos, pues miren la pregunta y enseguida contesten ahí mismo, para que el tiempo les alcance. Profesor, nos envía las diapositivas, nos hace el favor. Profe, otra pregunta. Dígame. Profe, ya que usted está grabando la clase, ¿nos puede mandar el link de la clase por si queremos repasar o algo? Bueno, o sea, ya que está grabando la clase y eso. Ah, ok, profe, no se preocupe. Bueno, que no se nos olvide. A la calle. Bueno, no se le olvide. Miren,
Entonces, este quiz va a ser de los 2 juegos de diapositiva y del capítulo que habla de las sociedades complejas. Y dentro de 15 días hacemos el del artículo grande ese que tiene un poco de página. El de donde entró el hombre procedente de la China, llegó a México, hicieron los corredores de movilidad y ¿eh? ¿Listo? Sí, señor. Listo, sí, señor. Bueno, entonces esta noche les mando la diapositiva y les mando la clase. Ahí. Ah, bueno, profe, listo. Muchas gracias. Bueno, pero Muy profe. bien. Que estén bien. Bueno, disfrute de pico y cédula. Listo.